¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí para seguir explicando un tema más de matemáticas sobre los polígonos. En este ejercicio vamos a encontrar los ángulos interiores y exteriores. El ejercicio dice, encontrar las medidas de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo isósceles. Bien, aquí tenemos el triángulo isósceles mostrado. Pero ¿qué debemos de saber de ese triángulo isósceles? Primero, debemos de saber qué propiedades tiene. Triángulo isósceles, dos lados son iguales y uno diferente. En un triángulo isósceles vamos a encontrar que dos de sus lados deben de medir igual, como ese que tenemos aquí, mide 2.9 y este lado mide 2.9 y este mide 4.1 y entra dentro de lo que es un triángulo isósceles. Bien. También, ¿qué podemos observar de ese triángulo isósceles? Podemos observar que se trata de un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos es recto y mide 90 grados. Vean ustedes aquí, este ángulo que tenemos aquí es recto, ya que mide 90 grados. Vean ustedes, también es una de las propiedades que debemos de conocer de ese tipo de triángulo que estamos mostrando. Bien, otra de las características que debemos de tener presentes en un triángulo isósceles es que en todo triángulo rectángulo, como ese que estamos mostrando, la suma de sus dos ángulos agudos es igual a 90 grados y para eso debemos de saber qué es un ángulo agudo. Los ángulos agudos son los que miden entre 0 y 90 grados, entre 0 y 90 grados, ¿sí? Entonces, de esos ángulos que están aquí presentes en ese triángulo rectángulo, ¿cuáles son los que miden entre 0 y 90 grados? Si este mide 90 grados, entonces este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí deben de medir entre 0 y 90 grados. Vamos a ver, vean ustedes, si yo pongo el transportador aquí, vean ustedes, este ángulo que está aquí marcado, este ángulo que está aquí, vean ustedes cuánto mide, 10, 20, 30, 40, 45 grados. Entonces se trata de un ángulo agudo, ya que mide entre los ceros, ese que está aquí, que podemos ver aquí, ahí se los marqué, miden entre 0 y 90 grados. Ahora, vean ustedes, ¿qué pasa si yo mido este ángulo también que está aquí? Bueno, debe de medir entre los 0 y los 90 grados. Vean ustedes, pongo el transportador ahí y miden también 40, 45 debe de medir. Ahí está. Entonces también mide 45. Entonces este ángulo que está aquí mostrado y este que está aquí también mide 45. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos agudos deben de medir 90 grados, como lo estamos indicando aquí. ¿Sale? En todo triángulo rectángulo la suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados. Vean ustedes, este 45 y este 45 debe de ser igual a 90 grados. Y también otra de las características que vamos a tener aquí dice, en todo triángulo la suma de sus ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar en este triángulo ángulos exteriores y los vamos a encontrar fuera de la parte externa del polígono, pero acuérdense que hay que hacer la prolongación de sus lados. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a prolongar, por ejemplo, este lado que yo tengo aquí, lo vamos a prolongar para poder encontrar su ángulo exterior. Si son tres vértices, vamos a encontrar tres ángulos exteriores en la parte de afuera. Ahí está. Y la suma de esos tres ángulos me debe dar igual a 360 grados, como lo indica. ¿Sí? Quiere decir que este ángulo que yo voy a tener aquí debe de medir 360 grados. Este ángulo que voy a tener aquí debe de medir también
con la suma de los otros 360 grados. Pero ¿cómo voy a saber yo la medida de cada ángulo exterior? Bien, ya habíamos dicho que la suma de los ángulos agudos, ese que yo tengo aquí y ese que yo tengo aquí, la suma debe dar 90 grados. Y ya lo medimos con el transportador. Quiere decir que este ángulo que yo tengo aquí debe de medir 45 grados y lo coloco aquí. Vean ustedes. Y este ángulo que tengo de este lado también mide 45 grados y lo coloco de este lado. Ahí está. Y vean ustedes, este que yo tengo aquí mide 90 grados y lo voy a poner también para que lo tengamos presente. Ahí está. Entonces ya tengo los tres ángulos interiores, pero me faltan los tres ángulos exteriores. ¿Y cómo los voy a encontrar? Bien, nos vamos a ir con otra propiedad que yo tengo aquí, que dice: los ángulos suplementarios son dos ángulos consecutivos cuya suma es igual a 180 grados. Ahí está. Y yo aquí tengo dos ángulos consecutivos. Vean ustedes, aquí yo tengo dos ángulos consecutivos. Nada más que solamente tengo la medida de uno, que es 45. Aquí también tengo dos ángulos consecutivos, que tengo una medida de 45. Y aquí tengo también dos ángulos consecutivos, que solamente tengo una medida que mide 90. Y la suma de dos ángulos consecutivos me debe dar igual a 180 grados. Entonces, ¿cuál sería la medida de este ángulo exterior para que junto con este ángulo me dé 180 grados? Pues simplemente con la calculadora, si tengo 180 menos 45 es igual a 135. Entonces la medida de este ángulo exterior debe de ser de 135 grados. Y lo coloco aquí en esta parte que yo tengo aquí. Si aquí también son 45, ¿cuál es la medida de este ángulo exterior para que me dé 180 grados? Pues viene siendo los 135 que voy a tener ahí. Vean ustedes, entonces yo ya tengo lo que son las medidas de los ángulos exteriores, pero me falta este. ¿Cómo le voy a hacer? De la misma manera. Si tengo 90 grados aquí, entonces 180 menos 90 me da igual a 90. Entonces la medida de ese ángulo exterior que yo tengo aquí debe ser igual a 90 grados. Y con esto yo ya estoy encontrando la medida de los ángulos interiores y exteriores de este triángulo isósceles. Vean ustedes cómo es importante todas estas características y propiedades que debo de conocer para poder de cierta forma encontrar los valores de los ángulos interiores y exteriores de este polígono llamado triángulo isósceles. Posteriormente, bueno, yo puedo comprobarlo con la fórmula para encontrar que me dé con esta fórmula la suma de los ángulos exteriores. Entonces yo lo que voy a hacer es sumar ángulos exteriores es igual al ángulo 1, 135 grados, más 135 grados del otro ángulo, más 90 grados. Y esto es igual a, hago la suma, 135 más 135 más 90, y esto es igual a 360. Vean ustedes, 360 grados. Entonces yo puedo comprobar, yo ya tengo la suma de los ángulos exteriores de acuerdo a esta fórmula que me están dando, y con eso estoy comprobando
que sí, que la suma de los ángulos exteriores me da igual a 360 grados. Y si yo sumo los ángulos interiores, 90 más 45 más 45, me debe de también dar la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que debe ser de 180 grados. Bien, pues yo los dejo con la solución de este ejercicio para que ustedes también puedan realizar los ejercicios posteriores. Bien, nos vemos en la próxima.